Porque mi papá quería que yo estudiara bacteriología en la Católica Femenina de Manizales, yo soy de Pereira, o que estudiara en una universidad privada, porque iba a entrar a la Nacional y me iba a volver comunista. Y mire cómo se volvió. Sí, y me volví. Yo me vestía re bien con una balaquita, y es que era hippie. Era muy divertido, es cierto. Que las mujeres hay que probarlas para saber si pueden, pero los hombres no, sino nombrarlos y ya pueden. Se separó después de 25 años. Sí. ¿Y qué tal? Yo digo que las relaciones duran hasta que lo negativo pesa más que lo positivo. Mi papá sí me dijo en una de las idas a Florencia, yo fui y me dijo, ¿por qué está tan triste? Y yo le dije, no, porque pues me va a tocar salirme a cuidar los chinos. Y me dijo, no, mija. Si usted llega a eso, yo la mantengo sola con sus hijos. Yo siento que los maridos friegan hasta que lo ven a uno decidido, entonces lo ayudan. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 9. Dolly Montoya. Doctora Dolly, me da mucha alegría tenerla. Bienvenida aquí a mi podcast. Ay, muchas gracias, Vanessa. Mucho éxito con tu podcast. Y entonces usted va a dejar de ser rectora de la Universidad Nacional, pero fue la primera mujer rectora de la Universidad Nacional. Eso tiene que ser muy enorgullecedor, ¿no? Pues digamos que creo que es un reconocimiento a las mujeres. Nosotros tenemos el 40, ya casi el 40% de estudiantes, 37, 40, oscilamos. Cada semestre estamos, subimos un poquito, bajamos un poquito, pero es alrededor del 40% y eso es un significado grande para nosotros. Y profesoras tenemos el 30%. O sea, quiere decir que ya vamos siendo la mitad. ¿Cómo se sienten las mujeres en la academia? Pues digamos que la academia, yo no me sueño otra vida que la de la academia. Desde chiquita yo quería ir a la universidad, quería ser profesional y me gustaba la química. Entonces yo quise ir a la universidad y siempre pensé que podía, que no había límite para crecer. Pero además química. ¿Cómo va a estudiar química? Yo estudié química farmacéutica, uno es bueno en matemáticas, en biología, y cuando van los que evalúan uno qué debería ser, le dicen que puede ser ingeniera o abogada. Y yo soy química farmacéutica. ¿Y por qué terminó siendo química farmacéutica? Porque yo quería química y sentía que la química pura pues todavía no tenía mucho prestigio, ni en el país había mucho conocimiento, y la única química pura que existe o existió por años, porque no sé si habrá otra carrera de química pura, era en la Nacional, pero yo quería que no fuera tanto de inorgánico, sino la biología como orientado hacia la biología, hacia el ser humano, hacia la diversidad. O sea, que no fuera tan ladrillo, un poquito lo pensaba así, ya siento, la química es la base de todas las reacciones químicas del organismo. O sea, si uno quiere ser un buen biólogo molecular, tiene que saber mucha química. La química, si quiere saber mucha biología, necesita saber mucha química. Y si quiere saber del universo, también necesita saber química. Pero mire, hoy en día una mujer dice que quiere ser química y es distinto, ¿no? Así quiere ser periodista, abogada, arquitecta, lo que sea. ¿Usted hace qué, 50 años por ahí? Yo terminé mi bachillerato casi en el 69, ingresé a la universidad, o sea, a finales de los años 60. Por eso, en ese momento estudiar química tenía que haber sido rarísimo. No, sí, era raro todo, era raro que fuéramos las mujeres a la universidad y era más raro que se casaran y se quedaran estudiando. Entonces, todo eso era raro porque todavía la sociedad no sabía lo que significaba privarse de la mitad del talento
de la sociedad que somos las mujeres. Entonces usted le dijo a quién que iba a estudiar química, porque creo que no le dijo al papá. No, yo no, porque mi papá quería que yo estudiara bacteriología en la Católica Femenina de Manizales, yo soy de Pereira, o que estudiara en una universidad privada, porque iba a entrar a la Nacional y me iba a volver comunista. Y mire cómo Entonces, se volvió. Sí, y me volví. Y me volví. Se Y tenía volvió. razón. Ahora me cuenta ese pedacito. ¿Y entonces? Y entonces me presenté en Manizales y no conté en mi casa. Me fui a Manizales con una compañera que tenía una tía en Manizales y yo le dije, yo me debo presentar en Manizales porque yo escribí a la oficina de admisiones de la Universidad Nacional de Colombia y dije, yo quiero ser química farmacéutica, mándeme el formulario. Y me lo mandaron y me llegó el día anterior a la fecha de vencimiento y después en ese tiempo todo era correo y entonces yo corrí a sacar mi tarjeta de identidad y a sacar todo para que yo pudiera presentarme, para mandar los papeles a la universidad. Y llegué a presentar el examen y no encontraban mi código, no encontraban el salón y yo dije, no me voy a poder presentar. Y entré como casi una hora tarde al examen hasta que encontraron todas mis cosas. Y pasó el examen. Y yo pasé el examen de una, eran 2 días, era el sábado y el domingo. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, fue a presentar a la Universidad Nacional. Me dijo, su papá la va a matar. Y yo le dije, no, yo no voy a pasar, eso es muy difícil. Yo lo que vengo a decir, te cuento porque no voy a pasar. Entonces cuando el resultado salía el día del grado, y 17 de mis compañeras, cosa que no había ocurrido nunca en el colegio, se presentaron a la Universidad Nacional. Entonces, cuando leyeron, hicimos un pacto de no contar qué era lo que íbamos a estudiar. Y el día del grado salieron los resultados. Pero todo el mundo no podía ver el periódico. Y así hicimos ese pacto para estar tranquilas el día del grado. Pero mi mamá no se aguantó. Compró 5 periódicos y encontró mi código y me dijo que había pasado en la Nacional. Y luego empezaron a leer, fulanita va a estudiar física nuclear, no sé dónde va a estudiar, ¿Y todas pasaron? Tal cosa. ¿O pasamos casi todas? 2. Pasó una que estudió economía en Medellín, estaba en el área de ciencias económicas y pasé yo en Bogotá. De las 17. Entonces, ¿y el papá? Y el papá me dijo que no, imposible. Y a los 17 años no se va a ir a vivir solo a Bogotá. Entonces yo le dije, pero hasta mi tía, me voy con ella. Me dijo que bueno, duré un semestre donde mi tía y ya, me fui a residencias. Y después se fue a las residencias. Y ahí fue donde conoció al cura Camilo Torres. Yo no lo alcancé a conocer a él ya se había ido a la guerrilla cuando yo entré a la universidad. Entonces, pero sí todo su movimiento. Su movimiento estaba ahí, estaban todos los militantes digamos los que trabajaban con el ELN, la juventud del ELN realmente. ¿Y usted se volvió militante de ellos? Pues más que militante, apoyo, un poco de apoyo que hacíamos los estudiantes, pero yo no tenía intenciones de irme al monte nunca. ¿De ser guerrillera? No, a mí no me gustaba, yo siento que la vida hay que respetarla y que uno no puede estar en algo que tenga que desaparecer a alguien, eso no puede ser. ¿Y entonces qué hacía? No, pues hacíamos muchas cosas, hablábamos bien, sacábamos documentos, apoyábamos y también hacíamos trabajo con las comunidades, contándoles la historia y levantando la vena de la oposición, ¿cierto? Que como lo hacemos todos los estudiantes, claro. La inconformidad con la sociedad, no estar contentos con la distribución. Y sobre todo porque uno es muy sensible a la discriminación social, o sea, como que a esa edad y muy pequeño uno no entiende por qué unos tienen y otros no. O sea, como que uno dice por qué la sociedad ha marginado tanta gente y que son la mayoría. Entonces, todas esas cosas uno las cuestiona y era la época de esa donde circulaba más las 4 tesis las 4 tesis filosóficas de Mao, circulaba toda la literatura que venía de Moscú, la que venía de China, la que venía de Cuba, o sea, teníamos múltiples formas de
formarnos. Entonces la militancia no era un discurso, era formación, aprender de cómo se formó la sociedad china, de cómo se forma la sociedad rusa, de cómo es la forma de transmisión del poder, de cómo fue la revolución en un caso y otro, y también la revolución cubana, porque era la época en que todos teníamos, y el teatro y el cine y todo expresaba ese movimiento de inconformidad mundial, que era la época de los hippies también. Claro, la guerra de Vietnam. Yo me vestía re bien con una balaquita, y es que era hippie. Era muy divertido, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo le duró ese activismo? Pues digamos que hasta que tuve hijos todavía seguía militando, pero luego cuando uno termina la carrera y va a yo trabajaba en una empresa farmacéutica y los obreros pues eran liberales o conservadores, no tenían ni idea que había otra cosa, y los pocos que habían eran digamos del Partido Comunista, eran que sí tenía mucho más influencia que todos los grupos de izquierda en la clase obrera en ese momento, pero ahí es donde uno se da cuenta y entonces uno dice, no, estamos lejos de esto. Entonces lo mejor es volverse bueno en algo y aportar desde la profesión a transformar cosas las que pueda. ¿Pero usted en algún momento entró en la Internacional Comunista y todo esto? No. ¿O fue un episodio de la universidad? Ya saliendo de la universidad. ¿Pero estuvo toda la universidad militando? Pues digamos, desde como hasta, sí, claro, durante la universidad, sí. Pero una vez terminé la carrera y ya se enfrenta uno a la vida real, pues yo decidí ser buena en algo. Y que tenía que aprender biotecnología, algo, no sabía qué era, pero yo sabía que tenía que especializarme en algo. Y me fui a trabajar en la industria farmacéutica y a los 2 años como que se repetía todo, sobre todo que yo escogí la industria nacional y era lo mismo. O sea, se hacen rotaciones, desarrollar un producto es caro, costoso, de todo, entonces son los mismos productos, hay muchas cosas. Yo no digo que no sea variada ni buena la vida en las industrias, es muy creativa, muy buena también, pero yo no quería hacer lo mismo, no quería repetir nada, quería estudiar y hacer cosas que realmente me nutrieran como que uno hace algo, como que crea algo nuevo, como que diseña algo nuevo. Y yo respeto todos los trabajos porque necesitamos todo, ¿cierto? Pero a mí no me daba para repetir cosas, entonces yo quería crear cosas. Y pues era una carrera pesada, etcétera. Pero también el paso por la industria farmacéutica me enseñó a que hay otros mundos, porque tenía un director científico que había terminado su carrera en Estados Unidos, por ejemplo, y él llegaba en las revistas científicas al laboratorio. En ese tiempo en las universidades no había nada de investigación, era muy poco. En la Nacional siempre ha habido desde 1867, pero en mi área no había tanto, entonces hacer una tesis era demorado y todo. Pero luego ya con las revistas científicas internacionales, si uno se ponía a leer y a mirar que hay un mundo enorme al otro lado, entonces dice, no, yo tengo que seguir estudiando. ¿Y usted cuando estaba así de joven quería ser como quién? ¿Quién era como el perfil de mujer que decía, esta científica me inspira? No, yo no soñé ser como nadie. O sea, no, porque uno... Porque es que casi tampoco hay tantas mujeres científicas. No, pero pues digamos, uno se hubiera conocido en ese momento Marie Curie, hubiera dicho que quisiera ser como ella, ¿cierto? Una mujer que se gana 2 premios Nobel, que va a la guerra, que salva soldados, que atraviesa los campos de guerra para salvar vidas, todo eso. Uno dice una mujer guerrera como ella, sí, ahora digo, es un ejemplo de mujer, ¿cierto? O sea, es genial, es una mujer que además de científica va al campo, porque a veces nos quedamos sin la práctica. Entonces eso de volver ideas realidades y de aplicarlas y de volver a evaluar y de crecer y de seguir desarrollando, es una vida muy activa de los seres humanos que es muy linda. Entonces, Marie Curie es eso, o sea, ella se gana su primer Nobel, sigue trabajando, sigue descubriendo, vuelve y va al campo de guerra, vuelve y se gana un Nobel, o sea, es que es incansable, sí, claro, y bueno, eso también la promovió porque hay mucha misoginia en los investigadores, sobre todo los clásicos, de robar trabajos de mujeres y todo. Eso le quería preguntar,
porque el mundo científico pareciera haber sido siempre muy, muy complejo para las mujeres, ¿no? ¿Lo fue? Pues ¿Para digamos, usted? en la universidad yo hice algo que permitió que pudiéramos avanzar, y no solo yo, sino varias mujeres, y es que creamos un instituto de biotecnología y había muchísimas mujeres, sigue habiendo muchas mujeres en el instituto. Entonces, hacíamos un trabajo duro de investigación, etcétera, y desde ahí nos fuimos proyectando. Pero también en otras facultades había núcleos de mujeres trabajando duro, investigando duro, y hay mucha lideresa en la universidad, mucha mujer que produce cosas lindas, han producido en el área de humanas, en género, nuestra escuela de género. O sea, ha habido mujeres maravillosas ¿Y ha habido eh, apoyo entre las mujeres? entre las mujeres hay como combos, ¿cierto? Ahorita yo creo que el problema del feminismo ahora es no entender en algunos sectores que es un cambio cultural y que tenemos que cambiar todos, hombres y mujeres, no se puede, digamos, si durante 6.000 años tuvimos un pensamiento masculino, nosotros ahora no podemos segregar a los hombres y aislándonos en lugar de mostrar en la sociedad que no pueden prescindir de nosotros porque somos igual o más capaces en muchas áreas. Entonces, digamos, desplegando nuestra capacidad y vamos ganando espacios. Y, por ejemplo, algunos sectores decían, ¿y usted por qué no nombró paridad en los cargos de dirección? Y las investigadoras y las mujeres que han construido universidades dicen, no nos tienen que regalar nada, Claro. nosotros vamos llegando. Entonces, ¿Pero a usted le tocó difícil? ¿Usted sintió en algún momento sí, de su siempre es carrera difícil, que sí. por ser mujer estaba un poco menos valorada? Lo que pasa es que siempre ha habido una concepción, unos imaginarios de que las mujeres hay que probarlas para saber si pueden, pero los hombres no, sino nombrarlos y ya pueden. Eso ha sido, o sea, no importa. Un hombre siempre puede porque lo nombran y ni siquiera le esculcan mucho, pero una mujer ha tenido que demostrar que es capaz. Eso fue, esperemos que eso cambie, por supuesto. Yo creo Pero que ha ido es algo, cambiando gracias a mujeres sí. como usted, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando, donde se dice, bueno, pues son guerreras también y están empoderadas desde su parte femenina, que es el amor. Y ese es el empoderamiento más valioso del mundo. Uno con pelea no gana nada, uno gana con amor Sí. y va avanzando con amor. Hablando de amor, a su posterior marido, ex marido hoy en día, lo conoció en una protesta, ¿no? Sí. ¿Haciendo qué? Sí, yo. Entonces era el movimiento de los 70 donde salíamos a la calle, pero eran movilizaciones de masa, no de 4 que paran en la 26 a echar piedra. No, era movilizar toda la universidad y entonces, no sé, también los caballos del ejército nos los echaban encima. Bueno, todas esas cosas y pues también en la universidad había cosas pero masivas, no de 4 a nombre de la universidad o de gente de afuera que va a tirar piedra a la universidad, eso no existía en ese tiempo. Era algo mucho más masivo y nunca arrancábamos nosotros, o sea, es que siempre nos acorralaban. Entonces, pero lo conocí, el día que lo conocí, él me dijo, compañera, váyase a la residencia porque le van a abrir la cabeza. Y yo le dije, es que las piedras tienen sexo. Solo a usted, por Sí. ser mujer. Pero a él le abrieron la cabeza ese día. Ah, Sí. y ahí se conocieron. Entonces, no, yo lo conocí mucho después. Pues digamos ya como persona, porque visitaba a una compañera mía donde yo vivía, que ella era la que lo curaba y yo le decía, ay, usted, curando ese hombre. Y, pero bueno, Y se fue casaron. bonito. ¿Ese matrimonio Sí. cuánto duró? Duró como 25 años, Y más es o menos. el papá de sus hijos. Es el papá de mis únicos hijos. Y se separó después de 25 años. Sí. ¿Y qué tal? Yo digo que las relaciones duran hasta que lo negativo pesa más que lo positivo. Cuando uno deja de crecer una relación, pues cada uno toma su camino y vive feliz. Pero me parece difícil separarse después de 20 y pico de años, ¿no? Claro, porque pues la sociedad te castiga a ti. A la mujer. Entonces sí, claro, uno porque no aguanta, ¿cómo así? Que no aguanta. Las familias también lo culpan a uno, la del otro lado y la de este lado. Todos. Entonces uno tiene que decir, me acordaba mucho de mi papá.
que le tocó, terminó en el Caquetá huyendo de la violencia, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y vivíamos muy bien en Medellín y también vivimos muy bien en Pereira. Entonces mi mamá estaba acostumbrada a tener apoyo en la casa, 2 personas que la apoyaban y de todo. Pero mi papá lo perseguían por ser liberal radical y en ese momento no era pecado, según lo que mi papá contaba, que decían que no era pecado matar liberales, pero conservadores sí, es que la violencia fue muy dura. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, es otro tipo de país. Entonces sí, era la violencia bipartidista, era la supongo. violencia bipartidista y entonces mi papá pues dijo, no, pues donde se paraba lo perseguían, entonces él ¿Y él qué decidió, hacía? ¿Por qué lo perseguían? porque era liberal radical y era, de todas maneras no era político, pero era un líder empresario que jalaba mucha gente. Entonces se fueron a esconder al Caquetá, ¿a Florencia? Pero entonces una mañana tenía un carro, yo me acuerdo chiquita, tenía un carro que era, él había comprado un carro que era lo que llamaban una berlina, de esas que tenían un pájaro que quería volar. Y yo lo miraba y lo miraba a ver cuando volaba. Y yo, mi papá me dijo que los pájaros no volaban porque no tenían vida. Y yo le dije, entonces nosotros sí podemos volar. Y dice, no, 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 nosotros no podemos volar, vuelan solo los pájaros. Entonces, en ese carro que yo quería tanto porque admiraba el pájaro que quería volar. Entonces metieron la maletas, las que cupieron en el baúl del carro y en Espinal lo dejó botado y nos subimos en una de esas chivas para el Caquetá. ¿Y quiénes iban? ¿Papá, mamá, usted? Y los 4 mayores, los 4 mayores íbamos para el O sea, eran Caquetá. 5 hijos, papá y mamá. 4 hijos, papá y mamá. 4 hijos en 4 total. hijos hasta el cuarto, sí. Porque en Florencia nació solo uno. Y los otros 2 nacieron en Popayán. Una familia grande. No, una familia grande. Y entonces se fueron a vivir al Caquetá sí. en una época de desplazamiento. ¿Y fue difícil o qué recuerdo tiene? No, yo fui muy feliz. Fue la época más feliz de mi vida. Aire, ríos, agua. Entonces llegamos a una pensión del pueblo, no había carros, eran solo zorras y vendían el agua por cargas. Entonces llegamos a la pensión de doña Dilvina, se llamaba así, todavía me acuerdo. Y mi papá en un cuarto con los hombres y mi mamá en otro cuarto con las mujeres. Luego consiguió una casita, mi papá paisa de Marinilla, consiguió una casita y puso una fábrica de velas, una fábrica de tabaco, porque ni hacían tabaco ni había velas, entonces él empezó así. Y luego fundó muchos clubes, el Club de Leones, ayudó en el Club Bancario, en muchos clubes del pueblo, pues como a organizar la sociedad, apoyaba a todos los paisas que llegaban. ¿Cuántos años en el Caquetá? No, pues digamos que yo solo viví hasta tercero de primaria, estudié con monjas concelatas y pues yo soy de las mayores y entonces luego nos fuimos a vivir todos a Popayán. Y estudiamos en Popayán, yo estudié en Popayán hasta cuarto bachillerato y luego nos fuimos a Pereira otra vez, pues ya con las familias, etcétera, porque todas las familias eran conservadoras, los únicos liberales eran mi papá y mi mamá. Era una familia muy nómada. Muy nómada, la nuestra, la mía, mi primer círculo familiar fue nómada. ¿Huyéndole a la violencia? Huyéndole a la violencia, pero cuando fuimos a Popayán ya era que pues querían que tuviéramos una formación más profunda, académica. Entonces ya ellos tenían con qué pagar que tuviéramos 2 casas, una en Popayán y otra en Florencia. Entonces estudiamos en Popayán siempre un buen tiempo y pasamos vacaciones en Florencia. Entonces cuando usted le dijo al papá que se iba a separar después de 25 años de matrimonio. No, mi papá murió de 50 años. Ah, no le tocó. Pero tengo una anécdota con mi papá, que él me decía siempre que... porque un día yo llegué triste, porque en ese momento todas las mujeres que casaban se salían de la universidad, porque los maridos decían, o yo, la universidad. Y yo no sé, había una cierta presión social porque era uno el responsable de los hijos. Entonces,
Yo viajé un día a Florencia y estaba muy triste porque yo creo que no había hombre tan evolucionado en ese momento que le pareciera chévere que la esposa fuera a la universidad, ¿cierto? Eso yo no creo que en ese momento yo no juzgo a nadie, yo digo que, como dice mi hija, es que usted, mamá, usted nació antes de lo que le tocaba, nació mucho antes de lo que le tocaba por tema de generacional. Pero yo no creo eso, yo lo que creo es que eso era lo normal. Lo normal es que los hombres los habían criado para que las mujeres criaran los hijos. Claro, eso Sí, éramos en la casa. eso era normal, normal. Claro. Entonces, mi papá sí me dijo en una de las idas a Florencia, yo fui y me dijo, ¿por qué está tan triste? Y yo le dije, no, porque pues me va a tocar salirme a cuidar los chinos. Y me dijo, no, 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 mija. Yo no le digo que se divorcie, pero si usted se quiere, si usted llega a ese punto, usted nació para estudiar, usted no nació para otra cosa. Entonces, si usted llega a eso, yo la mantengo sola con sus hijos en Bogotá. Ay, qué maravilla. Entonces, yo le dije, no, pues yo creo que no va a ser necesario, pero pues miremos. Pero no, las cosas se mejoraron y ya había más colaboración. Entonces, yo terminé la universidad, estudié química farmacéutica, que es una carrera muy pesada. No, pues. Pero podía hacer, lo podía hacer y conseguíamos ayudas. Muy rápido los niños fueron al jardín, o sea, de todas maneras, todo se veía feo en esa época, que uno mandara a los hijos al jardín, que uno estudiara, todo se veía feo. Pero pues yo Pero el creo marido que, la apoyó. sí, digamos ya en esa etapa ya, yo siento que los maridos friegan hasta que lo ven a uno decidido, entonces lo ayudan. Y lo ayudan, ¿sí o no? ¿Sí? Solo le voy a decir lo que yo pienso. No, después ya termina diciendo, bueno, pues qué remedio. A ver, ¿qué es lo que Claro, va a pero hacer? además semejantes científicos, ¿se imagina donde le hubieran dejado, donde uno le termina haciendo caso al marido y no haga lo que le corresponde en No, la vida? eso yo no nací para hacerle caso a nadie. ¿Usted a quién le hace caso? Yo le hago caso a las leyes de la naturaleza que lo llevan a uno para el bien común, para trabajar por el bien común. ¿Usted cree que la naturaleza Eso lo es. lleva a uno Yo a ser creo bueno, que hay a hacer el muchas bien? cosas, es que cuando tú te pones en contra de cuando fluyes hacia el bien común, no, te ponen los avisos. Puedes meterte, pero estás equivocado. ¿El aviso se lo pone quién? Te los ponen, no me preguntes quién te los pone, ¿Como la vida? pero uno va viendo que por ahí no es y se mete y todo lo que uno haga en contradicción con su yo interior no le funciona. Entonces, si tú fluyes, yo respeto mi yo interior porque es mi buen consejero. Entonces yo dejo todo, no juzgo, no nada, porque yo no venía a este planeta a juzgar a nadie. Y entonces uno dice, bueno, yo me voy a sentir cuál es mi mejor camino. Entonces yo sí le hago caso a lo que yo siento y a mi espiritualidad le hago caso, porque siempre estamos en plan de mejorar, de trabajar en equipo y de ir hacia el bien común. Cuando tú te paras en eso, es lo que tú haces, Vanessa. Siempre estás en pro del bien común, de mejorar la vida de las mujeres, de dar una buena información, de comunicar mensajes claros, transparentes, no mentirosos. Todas esas cosas te van llevando a que tú estés tranquilo y eres feliz, porque la felicidad se da cuando tú te sientes en el camino correcto. ¿Y cuándo fue la última vez que Dolly Montoya se sintió que no era el camino correcto? Yo me dejé presionar mucho para ir a la dirección académica de la sede de Bogotá y no era el momento. ¿Cómo así? Y, o sea, un vicerrector de sede me dijo, ayúdame en la dirección académica, ayúdame. Y yo sentía que no debía. ¿Eso fue hace cuánto? Eso hace mucho tiempo. Ese día aprendí que no me debía dejar presionar tampoco. Y no era presión de obligarme ni nada. Es de amistad, ¿no? No me digas que no, yo te necesito ahí, cosas como esas. Que uno se deja convencer y de pronto puede ser el ego, ¿no? Que dice, ay, sí, soy indispensable. Pues no era el momento. Y entonces, al final duré 2 meses y renuncié. Pero terminó siendo rectora después de muchos años. No, claro, pero digamos, hay momentos para todo. Hay momentos en la vida y ese no era el momento de la dirección académica. Wow. Entonces,
si tú te dejas sentir, y yo después decía yo, si yo sabía y sabía que no lo debía hacer porque lo hice, pero tampoco le puse tiza, o sea, salí de ahí, me fui una semana, escribí todo, lo boté, lo quemé y volví a empezar y seguí en mi instituto trabajando juiciosa. Usted medita, ¿cierto? Sí, yo medito mañana y noche, ¿Todos los días? todos los días. ¿Desde hace cuánto? 20 años. ¿Y dónde Desde aprendió? que me divorcié. Aprendí sola y con guías, que sí encuentra uno buenos guías también. Hay maestros muy reconocidos que han ido al Himalaya, hay maestros españoles, argentinos, que tienen un buen contexto de meditación para ir introduciendo, pero más como en la técnica, después uno se suelta y lo hace solo. ¿Y cómo explica uno que una científica de ese nivel medite? ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la meditación? Pues lo que pasa es que meditar no es rezar, ni meditar es una religión. Meditar es una actitud frente a la vida. Es como la quiero vivir yo, la quiero vivir en paz. Entonces yo todas las noches me miro lo que he hecho durante el día. Si tengo que pedir excusas, pido excusas. Y evaluar qué hice, qué puedo mejorar, en qué acerté. O sea, la meditación para mí es como un camino a aplastar el ego un poco y arrastrarlo como un carrito, es poder reconocer porque todos cometemos, todos acertamos y desacertamos. Y a veces herimos a la gente sin darnos cuenta también. Entonces, cuando uno logra empezarse a conocer y mirar qué cosas, luego no las repite. No la repite porque ya sabe que ese no es el camino. Autorreflexión también, ¿no? Sí, ese es un poco, es como autorreflexión, uno no, cuando medita, no reza, pues digamos, uno se comunica con, yo no sé con quién, pero la verdad es con las fuerzas de la vida, del universo, que están, porque hay muchas leyes en el universo, ¿cierto? Como decía Einstein, debe haber un legislador, pero yo no creo que el legislador sea de forma humana. Pueden ser energías, pueden ser muchas cosas que todavía no sabemos y que venimos a cumplir un papel de aprendizaje. Entonces, si no hacemos esas reflexiones y no miramos qué es lo que aprendemos, qué es lo que aceptamos y no aceptamos, pues creo que tenemos que venir a repetir este ciclo toda la vida porque no vamos a crecer desde el punto de vista humano. En la medida en que uno crece y se va incorporando a la sociedad, es capaz cada vez más de trabajar colectivamente, de dar lo mejor de uno, de estar siempre en función del servicio. La vida va fluyendo de una manera que tú ni siquiera tienes que preocuparte mucho por la subsistencia porque te llega. O sea, eso me gusta esa reflexión sobre la vida, que hay como unas fuerzas que lo van llevando a uno y que si uno hace lo correcto, pues la vida va fluyendo, se va abriendo, ese ¿no? es el libre albedrío. Tú Claro. puedes escoger ese camino de fluir o tú puedes escoger el otro. Que eso es química. Y pones el ego por encima de todo. Y entonces cuando tú pones el ego por encima de todos, pierdes la institucionalidad. Porque ya no te importa la institución, sino que yo gane y mi ego sea el que diga es por este lado y me hacen caso, ¿cierto? Cuando yo no hago eso, sino que trabajo colectivamente, miro que cada miembro de mi comunidad tiene una buena idea y entre todos construimos la mejor. Al fin no es lo tuyo, no es lo mío, no es lo tuyo, es lo nuestro y lo nuestro es la institución. Entonces todo el mundo se siente motivado a aprender, a decir cosas y nadie lo señala, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Para uno la equivocación del otro puede ser que el otro es el que tiene razón. Claro. Y hay gente que siempre es tu maestro, los que te critican, te insultan, te calumnian, te odian, todo eso porque lo hay. Son tus maestros, o sea, tú dices, bueno, ellos son, hay que aclarar más, hay que decirlo mejor, tiene que llegar mejor el mensaje. Y porque a la larga uno dice, cuando uno está centrado y es capaz de fluir en torno al bien común, uno tiene todas las flechas puestas hacia adentro, o sea, a que uno pueda desarrollarse. Pero cuando uno las tiene hacia afuera, chuza a todo el mundo. Y entonces hay personas que tienen sus flechas que les da miedo mirarse, introducirse en ellos y entonces viven hacia afuera, con flechas hacia afuera, punzando a todo el que los toque.
Eso pasa, y menos mal que son pequeñas minorías. La mayoría quiere trabajar colectivamente. Qué maravilla, Dolly, me pongo feliz de aprender tanto. Usted es una maestra en todo lado siempre. No, para nada. Yo cuento mis experiencias de vida, cómo me funciona bien y bonito. ¿Se volvió a enamorar? No. ¿Nunca pues más? No sé, pues no, realmente... bueno, es que eso no es para decirlo por televisión, pero la verdad, los hombres de mi generación todavía piensan que no es la pareja la que cuenta y la relación de tú y yo como pareja, sino que tú eres más importante que yo, entonces me toca irme. ¿Usted sintió en su vida, en su carrera, que de golpe se quedó sin pareja por eso, por ser tan exitosa? No sé, pero sí, no, lo que yo creo es que uno aprende de cada persona lo que tiene que aprender y igual hasta que llega un momento en que no, pero yo considero que fueron hombres criados de manera tradicional para que las mujeres sean sombrillitas, que se porten bien, y que los acompañen y tal, y está bien. O sea, yo siento que si la gente es feliz así, que lo haga, pero yo no tengo ese temperamento. Yo temperamento de sombrillita no tengo. Yo me pongo feliz de tenerla aquí. ¿Por qué no? Yo no puedo con eso, o sea, si no es para compartir entre iguales con los amigos, con los otros, y que uno no pueda hacerlo como debe ser, pues no, es muy difícil, pero yo también los entiendo. Entiendo que así fueron criados y que por eso es que tenemos que trabajar juntos esta transformación, porque fueron 6.000 años de pensamiento masculino. Entonces, eso tiene que ir lentamente y uno no puede hablarle mal a sus hijos del papá que les escogió. O sea, pues es que uno tiene una responsabilidad ahí. Claro. Y mis hijos han tenido un muy buen papá. Eso sí, es excelente papá. Y excelente mamá, sobre todo. Bueno, también, ellos son afortunados, pero su papá es maravilloso con ellos. Doctora Montoya, me pongo muy feliz de tenerla. Se acaba el episodio de la Rectoría de la Universidad Nacional, pero conociéndola y viéndole ese ímpetu y todas esas ganas que mantiene, estoy segura de que viene mucho más. Yo siento que uno debe cerrar los espacios. Yo me voy a pensionar cuando salga, porque ya cierro este círculo, ¿sí? Pero cuando uno reflexiona sobre lo que hizo, se le abre uno más grande. Entonces yo lo que siento es que somos muchos los que hemos logrado contactar y crecer, y que no es un desperdicio por mí, sino por toda la gente que ha crecido, y que es mucho lo que se puede hacer sin aspiraciones de cargos, yo sé lo que no quiero. No quiero tener cargos, no quiero nada de eso, quiero hacer aportes, lo que pueda, con mi ego chiquito y trabajando por el bien común, o sea, tratando de llevar la paz de los escritorios a los territorios. Pues ojalá podamos seguirla viendo y disfrutando de su sapiencia. No, gracias por Vanessa, estar aquí. Gracias a ti, que eres maravillosa y además siempre destacando la labor de las mujeres que tenemos que seguir creciendo. Es verdad. Con Dolly Montoya hablamos de educación y me gustaría contarles que Colsubsidio ha extendido su labor social a través de la educación de niños y jóvenes en los colegios Ciudadela Colsubsidio, Chicala Norte y Maiporé, con más de 7.000 estudiantes y con una apuesta por el aprendizaje en ciencias, matemáticas, robótica y tecnología. De igual manera, propone el vínculo con la educación en los municipios de Cundinamarca a través de programas de jornada escolar complementaria, en los cuales atienden a más de 6.000 estudiantes de 22 municipios del departamento. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Juliet Casas, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.